Si no la tenéis con vosotros, ok. Es importante que la guardéis en vuestra Biblia, ¿vale? A mí no me importa hacer más copias, pero si os he dado ya una copia, deberíais por lo menos guardarla, porque la vamos a mantener durante mucho tiempo. Hermano, Jorge, ¿quieres una copia? No sé, Sebastián iba a venir y se complicó. Ok. Aquí me queda una más. Bien, vamos a repetir todos juntos la definición de la bíblica de la iglesia local. ¿Qué significa la iglesia local? Vemos aquí la definición, todos juntos. La iglesia local del Nuevo Testamento es un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastor y diáconos, organizado para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el Evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son bautismo y cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Muy bien. Amén. Entonces tenemos aquí, hemos visto la importancia, la base bíblica para tener listas de miembros en la iglesia. No es explícito, pero sí es implícito, es decir, hace referencia a ello, y aquí tenemos unos cuantos pasajes. Hemos visto también la importancia bíblica de la iglesia local, hemos visto también muchos pasajes en los que Pablo constantemente hace referencia a iglesias locales en un determinado sitio, ¿de acuerdo? Y hemos visto también la relación entre el pastor, bueno, estamos en esto ahora, la relación entre el pastor y sus miembros, y hemos visto las responsabilidades bíblicas del pastor. Hemos tocado el tema de predicar y enseñar, hemos hablado también de administrar y también de pastorear. Pero vamos a proponer ahora una posibilidad. Gracias, hermano Tim, por hacer ver la importancia que tienen los pastores, la tremenda responsabilidad que tienen. Uno, de vigilar su propia vida, que anda en orden, y luego la de dar un testimonio. Hay una carga tremenda sobre los pastores. El liderazgo pesa mucho, aunque vosotros no lo veáis. Es una carga tremenda. Si se le cae el pelo antes a los pastores, ya sabéis por qué es. De tanto pensar. Uno por cada miembro. Un pelo por cada miembro. Pero vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, la posibilidad de que el pastor se le haya encontrado una falta. Rápidamente, en 5 segundos, dime qué harías tú. Rápido, tiene que ser 5 segundos. ¿Qué harías tú si encontraras una falta en un pastor? Hay pecado en él, y parece que lo has visto varias veces. Hablarías con él. Sí. ¿Qué harías tú, Diana? Ok, no te sé, pero otra iglesia yo he visto el pastor no está salvo. ¿No era salvo? No. Es el primer problema, ¿no? Que el pastor esté predicando y ni siquiera conozca al Señor como su Salvador. Grave. Cecilia, ¿qué dirías tú? ¿Qué harías tú si hubieses visto que el pastor, pues, hay evidencia de que anda en pecado? Y lo chequearía con la Biblia, lo cotejaría con la Biblia. Ok, muy importante. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? ¿Qué es lo que está haciendo él que la Biblia no? ¿Pero harías tú algo al respecto? Hablaría ¿O dejarías que...? con la Biblia como que... Muy bien. Acá está lo que tiene que hacer y... ¿Qué se atrevería a decir, pastor, quiero hablar con usted? Bueno, Eso deberíamos hacer. Porque es el hombre de Dios, a él no se le cuestiona nada, ¿verdad? Es como sacerdote, ¿no? Sacerdote hasta la muerte. ¿Quién se atrevería a llamar al pastor a un lado y decirle, pastor, necesito hablar con usted? Ok, aquí tenemos a Silvia, algún otro que por allí. yo también. Ok, ¿tú qué harías, Guido? Primeramente, pues pediría sabiduría al Señor para poder Orar, muy bien, orar. Señor, dame sabiduría, ayúdame. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, ahí está poniendo una condición, ¿verdad? Si queremos apagar el fuego no podemos echar gasolina. Tenemos que ser diferentes, ¿no? Muy bien. Orar, asegurarme de que estoy en condiciones para poder hacerlo. Muy bien. De un momentito, vamos a ir dando vueltas. Johnny, ¿tú qué harías? Rápido. Hablaría con
con alguien para que vea si, igual que yo, si está cometiendo una falta. Muy bien, para tener testigos, que es lo que pide, y ya después Asegurarse. de la congregación. Muy bien. Asegurarse me que tenéis, realmente me tenéis está en sorprendido. Sois una congregación genial. Muy bien. Hay que hacer eso. Sí. Comprobar, tener varios A ver si testigos. ¿Es realmente bíblico es eso? cierto. Vamos a verlo. Siguiente. Eu oraria para estar seguro, Orar para para não estar seguro. levantar falso Falso testimonio. testimonio. Muy bien, Sí, porque sí. los ojos engañan, ¿verdad? Sí, E sí. depois hablaria com os líderes, né? Para não me precipitar. ¿Sería importante eso? ¿Hablar Sí. con los líderes? Sí, Si en la iglesia tiene ancianos, sí. o diáconos, ancianos, sería conveniente traérselo si hay evidencia, si se ha comprobado Sí, que hay sí, se evidencia. comprueba. Pero, Sí. Pero lo que no podemos hacer es dejar que esto continúe. Claro que no. ¿De acuerdo? Claro. Hermano, Pero ancianos e líderes que estão ativos dentro da congregação, que estão como membros trabajando. claro, que no vamos a pedir al anciano de la iglesia de al lado. Hermano, vio que lleva 300 años en el ministerio. No 200, 300. ¿Qué debería hacer la congregación, hermano Bioker? Hermano Bioker es misionero, lleva en España 40 años, 50 años. 75. ¿Desde él? 75. Serían 25 y 20, 45, 27 años. Merece que nos diga, según su Sí. experiencia, qué hacer. Sí. ¿Qué debería hacer la congregación si encuentra que hay falta en el pastor? Bueno, en principio, en Lucas 18 dice que hay que ir primeramente a la persona. Muy bien. Ir a la... Si aún no escucha, llevar a una persona consigo. ¿Vale? Ahí tenemos otro pasaje más que deberíamos considerar. Hermano, ¿qué dirías tú? ¿Tú qué harías? Tiene que ser rápido, ¿vale? Porque no tenemos, se nos va el tiempo que da gusto. Bueno, quería añadir a eso, después a la congregación, que lo aseguran que... ¿Cuándo se lleva a la congregación? Cuando Cuando el pastor resiste, cuando la persona resiste y no quiere reconocer. Ah, muy bien, ¿vale? Cuando se le ha llamado ya la atención con evidencia y él insiste en seguir con su práctica. Vamos a ver eso también en el pasaje de hoy. Gracias. Héctor, ¿tú qué dices? Sí, también igual hablo con el pastor y buscaría a alguien también de la iglesia en compañía para verificar. sí, Muy bien. ir con él. Comprobar, asegurarse, orar, todo esto debe estar ahí. No, es lo que no vamos a hacer es actuar con ligereza, ¿verdad? Sí, Eso es un tema serio. sí. Estamos tratando con el que está liderando la iglesia. Entonces tenemos que asegurarnos de que no estamos siendo engañados, Claro, sí, sí. de que sí. tenemos un nivel de espiritualidad para restaurar, porque la idea de restaurar... Muy bien. Y Jenny, ¿tú querías? Es que ya me han quitado todo lo que iba a decir, ¿sabes? Ya han dicho todo. Es verdad, Es un sí. mix de todo. Tendría que orar, Y siempre tendría que empieza llamar a por la ahí. persona para asegurarme, pues sí, se trataría de hablar con el Empieza. pastor. Ok. Muy bien, Jenny, ya mamá, dice ¿qué por dirías tú? Yo de momento de orar orar por lo que estoy viendo, pero que sea el Señor aclarándome si es lo que estoy viendo para poder compartirlo con mi esposo y luego que entre los dos. Muy bien, bien. Si es una mujer, pues también hay un orden, ¿no? Consúltalo con el esposo. Si él es la cabeza espiritual de la casa, pues quizás sea él el que tenga que dar la palabra. Muy bien, es un dato que no se ha mencionado. Quizá seguir digamos, un nivel, un principio de autoridad. Muy bien. Luke, ¿tú dirías? Lo mismo, asegurarse si realmente es cierto y, no sé, intentar ver si la persona está dispuesta también a soltarse un poco, ¿no? Muy bien. Orar ahí, no sé, orar juntos, ver si se arrepiente, o si no, seguir el protocolo bíblico. Protocolo bíblico. Vamos a ver ese protocolo ahora. Cathy, ¿tú algo? Rápido. Ya han dicho todo, ¿verdad? Hermano Tim, ¿qué añadirías tú? Una causa más sería que hay pecados en la vida de un pastor que son más profundos, más seriosos, con muchos más influencias. Ajá.
implicaciones. Por ejemplo, si el pastor, ¿cómo se dice? He's sloppy. Descuidado. Descuidado en su trabajo. ¿Es un pecado? ¿Una falta? ¿Es una...? Estamos hablando de matices, ¿verdad? Depende el pastores también que son líderes de otras personas y hay una vida doble. Ajá. Vale. Que hacen viajes en el mundo y conferencias, todo es bien, fantástico. Aparte es una vida privada que no funciona, completamente desordenada. Muy bien, eso daría lugar a hablar mucho. Sabiduría para situar el pecado. Entonces, en este caso, lo que teníamos que hablar con alguien que nos pueda orientar. Porque ¿dónde cae realmente el pecado? Si es una práctica de descuido, si hay adulterio es otra cosa. Entonces estamos hablando de niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar este asunto? Muy dependiendo Ok, y Silvia. Bueno, yo cogería un palo muy grande, ¿no? No. En primer lugar oraría y también me preocuparía a ver si realmente es verdad o no. Y después tengo aquí el diácono, ¿no? Que Ahí también hay que investigarlo. Él iría por delante, iríamos los dos a hablar con amor al pastor, a ver qué nos dice el pastor. Muy bien. Y... No sé si porque dice que ante un anciano no admites acusación, sino ante uno o dos testigos, creo, 2 o 3 testigos, creo. Entonces hay que estar, pienso que preparados para, si en caso de que el pastor estuviera así, pues no hacer una acusación antes. De no verificar si es verdad. Y eso, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Muchas veces los niños tienen una mala imagen del pastor por lo que los padres hablan en casa abiertamente. Sí, es verdad. No han comprobado nada, sencillamente tienen una apreciación o una noción y en el coche. Luego viene a la iglesia, todo el mundo, ¿qué paz tenemos? No sé qué, no sé cuánto, ¿entendéis? Y claro, el pastor encuentra muchas veces una barrera, muchas veces por la conversación o la crítica descuidada que hacemos que envenena el aire. Bueno, vamos a ver algunos pasajes, esto ya lo hemos tocado, pero vamos a ver algunos pasajes para saber lo que la Escritura dice. Vamos a 1 Timoteo 5, primero vamos a orar y luego vamos a 1 Timoteo para ver lo que el apóstol Pablo nos enseña sobre este tema. 1 Timoteo 5. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, deseamos, Señor, que tú nos guíes, nos des instrucción de cómo tratar estos asuntos. Puedo dar gracias de que no es el caso de aquí de la Iglesia Bautista de Arroyo, pero podría ser mañana, podría ser quizá algo que podría ocurrir en el futuro. Así que, Señor, ayúdanos a consultar tu palabra para ver qué debemos hacer como Iglesia. Ayúdanos a involucrarnos hasta el punto de querer restaurar cuando hay un defecto o un pecado oculto, Señor, porque esto afecta a toda la Iglesia y Satanás se ceba con esas cosas que ocurren en oculto. Así que ayúdanos a poder tratar este tema ahora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay, primera de Timoteo 5:19. 5:19. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me lo puede leer? Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, si alguien te dice, ¿ha visto lo que ha hecho el pastor? Vamos a hablar con el pastor. Bueno, quizá tengamos que hablar con otros, a ver si lo han apreciado también. Dice, no admitas acusación. ¿Tienes testigos? Pues no, solo lo he visto yo. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, toma nota el versículo 20, porque amplía esto un poquito más. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Quién hizo esto? Pablo. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2. ¿Con quién?
Con Pedro. Y lo hizo delante de todos, ¿no? Pero lo hizo con una ética y un tacto exquisitos, impresionante. Y con una actitud imperativa de restauración, nunca de atacar para destruir. Entonces, ahí, si queréis añadir aquí Gálatas capítulo 2 como ejemplo, os va a ayudar a saber cómo y por qué se hace delante de todos. Estamos hablando de persistir. Ya hemos visto que lo ha cometido, sigue haciendo. El pastor quizá pueda responder, a mí, ¿quién te crees que eres tú para llamarme a mí la atención? Pues un miembro, ¿verdad? Pero recuerda todo lo que hemos visto en la mesa ahora. Hay que estar orando, hay que asegurarse de que no estamos siendo engañados por nuestros propios ojos. Yo he visto mucho. Yo mismo he caído en la trampa de fiarme de mis ojos, a llamar luego la atención a un hermano y luego tener que avergonzarme y decir, perdóname, pero tenía esta impresión. Vi lo mismo en Alcalá de Henares, en la iglesia donde yo salí, con relación a otro hermano que había salido de una vida de pecaminosa muy grande y que luego empezó a dar testimonio por el barrio. No voy a contar la historia, pero había una señora que tenía un ojo crítico y una lengua muy larga y que constantemente, y muy afilada, constantemente estaba lista para crítica. Hacía mucho daño y no se estaba dando cuenta. Entonces, a los que persisten en pecar, ¿qué vamos a hacer? Repréndelos delante de todos. Pero este sería el caso de que mencionó el hermano Bucher. Es decir, ya has hablado con él una vez, ahora tiene ya varios testigos, tampoco escuchan. Entonces, ¿qué hace? Entonces se trae el caso a la iglesia. ¿Tiene la iglesia derecho de hacer eso con el pastor, sí o no? Sí. ¿Debe la iglesia hacer eso, sí o no? Sí. ¿Y si no lo hace, qué pasa? Es cómplice. Sí, de esta manera se hace cómplice. No, se está permitiendo que siga adelante, sabiendo es malo eso. Ahora, si vas a llamar la atención al pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira el capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Y luego amplía la cosa más a las ancianas, a las madres, a los jóvenes. Es decir, la aplicación es para todos. La idea de exhortar es con la idea de restaurar. Sí, es como una familia. Bueno, ¿cómo lo haríamos en una familia? Exactamente. Si el hijo tiene que llamar la atención a su padre, que es para destruirlo, porque dice, papá, la influencia que estás dejando en casa es horrible. Estás dirigiendo un hogar y no puede decir, tú haz lo que yo te diga y no lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, como en algunos casos. Sí, yo creo que si alguien descubre, ¿no?, que el pastor anda desordenadamente, no comentarlo con todos en la congregación. Primeramente, ¿no?, ir a los ancianos y decir, bueno, mira, yo he visto esto o me he enterado de esto y a ver qué deciden, porque si empezamos a comentarlo con todos, ¿no?, a lo mejor no es verdad y el pastor estuvo en duda, estuvo expuesto. Hay mucha sabiduría. Y eso es muy triste, hacer una cosa así con una persona, con cualquiera, pero con el pastor. Y sobre todo, imagínate que es inocente. Claro. Eso destruye. A pesar de todo el trabajo que tiene pendiente y toda la responsabilidad que entonces tiene una congregación que se le ha pues echado encima sobre un rumor. Claro, sí. Eso ha destruido a muchos pastores. Es como una almohada de plumas, en un día de viento la sueltas, después cómo la recoges. Y así son los chismes y los malos. Ok, vamos a pasar a otro tema. Tocamos la semana, no sé si fue la semana pasada o la anterior, tocamos el tema de las mujeres pastoras. No nos salvamos. No, es que todo esto hay que tratarlo, hay que hablarlo, ¿vale? Y creo que este no va a ser el caso mientras que yo sea pastor, pero si te vas a meter en Google para averiguar estas cosas, pues te vas a encontrar con todo tipo de cosas de feministas, de iglesias liberales, de iglesias muy fundamentalistas, donde no hay aire para respirar. Vas a encontrarte de todo. Entonces yo, antes de que vayas ahí, tengo un escrito para vosotros, y esto lo he hecho por núcleo familiar, y pasándolo por ahí. Entonces, uno por núcleo familiar,
Aquí hay un argumento muy bueno, no lo vamos a discutir ahora, pero quiero que lo veas en casa tranquilamente. Quiero que lo veas en casa. Sí. Espero que tenga uno por núcleo familiar. Es decir, que Héctor Aquellos. sería para los tres, Guido para también los tres. Tú también, llévate uno. Sí, si no espero que haya copias para todos. Aquí hay dos. Aquí, ¿Lu, tú cogiste? no, porque tiene Bea. ¿Qué falta? Claro, uno por familia. Mira por allá y por allá. Es uno por núcleo No, familiar. ya tiene, Bea. Toma, yo los guardo. ¿Quién es el autor? ¿Hay alguien más por ahí? ¿Cómo se llama el autor? ¿El autor? El autor del artículo. Déjame, lo tienes ahí puesto. A ver. Esta enseñanza bíblica, os daréis cuenta que al principio vienen todos los versículos bíblicos, luego vienen debates, y luego de dónde salen algunas de estas excusas para decir que la mujer puede o no debe. Viene, por ejemplo, en la segunda página, la mayoría de... algunas objeciones evangélicas feministas, veis ahí a la mitad de la página. Sí. ¿De dónde salen estos argumentos? Pues ahí tienes, de un libro llamado Wayne Grudem, Countering the Claims of Evangelical Feminism. Ahí tienes algunos de los argumentos que ellos presentan en la página 161 a 167. Las mujeres estaban enseñando falsa doctrina, esa es la razón por la que se les prohibió. Otro argumento que utilizan para decir que sí, la mujer puede llevar el pastorado. En este mismo libro, en la página 168-174, argumenta las mujeres no tenían educación, por eso no se les permitió. Es decir, se van a agarrar a cualquier cosa para decir, claro, la razón por la que Pablo dijo que no, la mujer no ejerce autoridad, etcétera, etcétera, en la iglesia, entonces, es por estas razones. Pero si esto no se da en la iglesia hoy, perfectamente podemos tener mujeres pastoras. Hay varios argumentos ahí. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Quiero que lo leáis en casa y veáis que el problema que tienen siempre es contexto, 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 contexto. Sacar las cosas de su contexto lleva a buscar cualquier pretexto. Luego hay un poquito más arriba, en la segunda página, la historia de la interpretación de 1 Timoteo 2 por Dan Doriani. Ahí en este libro, en la página 264-265, nos da algunos comentarios también. Pero todo esto es un debate, una defensa en contra de esta tendencia feminista en algunas iglesias evangélicas. Tendencia feminista. Ya sabes lo que está pasando con esa tendencia. Yo estoy tan en contra del machismo como del feminismo. Amén. ¿Vale? Amén. Quiero que entendáis, yo ni defiendo el machismo cuando hablo en contra del feminismo, ni si hablo ¿entendéis por dónde voy? Sí. Entonces lo que tenemos que tener, y me gusta lo que dijo, ¿quién fue el que dijo? Tenemos que tener una perspectiva bíblica y asegurarnos de que hacemos un estudio exegético correcto, pero mirando bien los contextos. Analizarlo en casa y la semana que viene, si tenéis algún comentario o algún argumento en contra, legítimo, vamos a discutirlo, ¿vale? Y digo esto, lo quiero decir amablemente, porque yo conozco hermanos que aman al Señor, pero que han estado quizá en iglesias donde que ya han sido afectadas por estas tendencias. Y dicen, pero yo no sabía que esto estaba mal. Bueno, pues aquí os doy un escrito con argumentos que defienden el por qué no a la mujer que ejerza el liderazgo en la iglesia como pastor. Si tú conoces alguna que lo está haciendo, pues quizá dale una copia de esto. O, no sé, por lo menos yo quería poner ese granito de arena en la mesa para que tenéis por lo menos un conocimiento de lo que está ocurriendo en algunas iglesias hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a lo que la responsabilidad del pastor. Hemos visto que su responsabilidad es de predicar, enseñar, administrar, pastorear, y ahora viene la dolorosa.
La semana pasada os cebasteis muy bien diciendo el pastor tiene, el pastor tiene, el pastor tiene, el pastor tiene, el pastor tiene. Ahora vamos a los deberes de la congregación. Si yo os hubiera avisado de que iba a hacerlo esto hoy, seguramente hubiera venido 1 o 2 personas nada más. No, yo creo que hubiera venido todo. Pero lo que quiero que veáis, hermanos, que esto no es una defensa por mí, es un concepto bíblico, ¿de acuerdo? Entonces, sea yo el pastor o no lo sea, el concepto bíblico es lo que tiene que predominar. Entonces vamos a hablar un poquito sobre reconocerlo. ¿Qué significa? Vamos a mirar primero de Tesalonicenses 5:12. El primero que lo encuentre, por favor, que me lo lea. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que siguen el Señor y os amonestan. ¿Por qué dice aquí Luke que tenemos que tenerles en alta estima? A ver, ¿qué significa ser pastor para tenerle en alta estima? El señorío del Señor es el que viene después del Señor, es lo que cabeza de la iglesia. El pastor no es cabeza de la iglesia. Bueno, después del Señor. Vale, el Señor es cabeza de la iglesia y el pastor, pero ¿qué significa ser pastor? Bueno, es un guía. Ok, entonces hablamos de que no es un dictador, es un líder puesto por Dios. Siervo. Líder, raya, siervo. No es uno que manda nada más, sino uno que sirve. El Señor Jesucristo sirvió a sus apóstoles. Nos llama a los pastores a servir a la grey, ¿no? Entonces, es un liderazgo distinto al que podríamos ver, por ejemplo, en una empresa, donde ahí mandan, o en un gobierno. Curiosamente, los ministros que tenemos en los gobiernos, se les dio el nombre de ministro, de ministrar, de ser siervos públicos, sirvientes del público, y sin embargo han tomado una idea muy equivocada de lo que es ser un ministro de gobierno. Ellos ahora se imponen sobre el pueblo. Y cualquier persona que le pueda cuestionar lo quitan del medio. La idea de un ministro del Señor es una persona que lidera con el ejemplo, pero sirviendo también. Y en el hogar, por decir precisamente lo mismo, con el esposo. Es un líder, siervo. Las dos cosas. O un siervo, líder. Ponlo como quieran, los dos entran en juego. Entonces, recordad lo que vimos, no como imponiendo señorío, como vimos en otros pasajes. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué significa ser pastor? ¿Por qué hay que tenerles en alta estima? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Velan por nuestras almas. Ok, ¿es velar por el rebaño es fácil? No. Hay que tener los ojos en todo. No es fácil. Y no puedes tener los ojos en todo, hermano. No lo puedes hacer. Curiosamente a mí me han acusado, estando yo enfermo, alguien que me dijo, pastor, yo estaba enfermo, ni siquiera me llamaste. Dije, ¿me llamaste tú a mí para decirme que estabas enfermo? No, entonces ¿cómo voy a saberlo? Y le dije a esta persona, yo también estuve enfermo, ¿por qué no me llamaste tú? ¿Entiendes? Muchas veces las ideas que se tienen del pastor es que él no enferma, le llaman a las 3 de la mañana y él hace, dígame. Con esa voz de locutor. Le pillo en buen momento. No, claro que sí, estaba ayunando y orando toda la noche. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Entendéis? Es un ser humano como todo el mundo. Tiene sus fragilidades también. ¿Entendéis eso? No es perfecto. Él tiene sus propias luchas. Y tiene todavía muchas cosas que no ha resuelto en su vida. Ha resuelto muchas, pero hay algunas que todavía está brigando con ellas. No tiene toda la Biblia, desde Génesis todo clarito. Hay cosas con las que está brigando. Él está también en este camino de descubrimiento. ¿Entendéis? Pero ha tomado una posición de liderar. Entonces, va a ser muy difícil, porque aparte de sus propios... Imaginaos a Josué. Vete y lucha contra Jericó. Y ahora tiene 2 millones de personas y tiene toda esa carga sobre él. ¿Pensáis que cuando él se encuentra con el ángel de Jehová y dice,
¿Eres de los nuestros o del enemigo? Y dice, yo quiero saber dónde estás tú. Y se pone de rodillas. ¿Pensabas que Josué lo tenía todo clarísimo cuando veía Jericó? Para mí que tuvo una tormenta de dudas y de ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, seguro. Yo no tengo todas las respuestas. El hermano Timoteo sí las tiene. No las tiene, pero ya cuando llegas a 45 años, como el hermano Bucher, ya está todo resuelto, ¿verdad, hermano? Sí. Y es así. Entonces, tengamos en cuenta de que estamos tratando con un ser humano. Por favor. Significa que él enferma, él tiene necesidades. Come. A veces mucho. ¿Entendéis? Estamos tratando con un ser humano real. Amén. Entonces, y luego que tiene una tarea muy, muy complicada. Y si se trata de una iglesia como la nuestra, con más de 20 nacionalidades, más complicada todavía. Entonces, tenerla en alta estima es quizá porque por la calidad, o sea, la dificultad de su trabajo. No es nada fácil. ¿Sabéis por qué muchos no quieren el pastorado? ¿Sabéis por qué? Porque es complicado. Porque es, hermano. Yo he tenido uno en mi iglesia, ahora no está en una iglesia de los hermanos. Pero dice, esto de ser pastor debe ser un tinglado. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que tengo aquí una nota, dice, el trabajo de un pastor consiste en una de las vocaciones más exigentes de todas. Y si encima estás pastoreando en el siglo XXI, ya no solamente tienes que conocer la palabra y predicarla, tienes que tener conocimiento de tecnología, tienes que tener conocimientos de todas las leyes que se están... Hay un montón... Claro, en el momento en que fallas en hacer alguna cosa según la ley, ya estamos a por el pastor. Él no lo tiene todo resuelto. Y muchas veces no toman decisiones rápidas porque no quieren meter la pata. Entonces, vamos a ver un pasaje más que tiene que ver con reconocerlo, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Sam, sí. El versículo 12, el verbo es copiontas. Copiontas es un trabajo duro. ¿Dónde, hermano Timoteo? Primera Timoteo. Volvemos a Primera Timoteo un momentito. Yo no sabía esto. Los que trabajan entre vosotros. El trabajo, hay dos verbos en griego para trabajar. Y este verbo es el trabajo duro su la maldición de Dios. Wow, eso ya le da otra dimensión. ¿Quién es su jefe? Madre mía. Debemos tener en alta estima porque es un siervo puesto por Dios. En primer lugar, no debemos olvidar eso. De ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 2, donde el primero versículo donde dice según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. El jefe del pastor es Dios. Menos mal que él es más misericordioso que algunos miembros de la iglesia. Bueno, sí. Dios. Es responsable. Pero eso lo hace más fácil o más difícil. Más difícil. Cuando venga el Señor, cada pastor tendrá que dar cuenta por cómo ha llevado la iglesia. Entonces, el verbo que nos ha hablado, otra vez, ¿cuál es el verbo? Copiontes. Copiontes, eso lo arregla todo. Copiontes. ¿No? Pero en el griego, por lo visto, significa un duro trabajo. Sí, ¿A eso se refiere? Sí, es el verbo por el trabajo del hombre detrás de la maldición de Dios en Génesis 3. Muy bien. Entonces, ¿necesita que se le anime? Sí, orar por él. Quizá una tarjetita de vez en cuando. Gracias, pastor, por no sé qué, no sé cuántos. Un poco de estímulo.
Una palabra de quizá aliento. compartir con él, no que lo necesite o que lo pida, pero decir, pastor, me está ayudando mucho lo que está enseñando, gracias. Sí, una El palabra Señor de está obrando en mi aliento. vida. Una Eso tarta. es importante, ¿no? Una tarta de chocolate, que le gusta el La tarta de chocolate, Una lentejita, una ripa. una barbacoa. Va por lo alto. Ok, En- vamos. en Un tirón de español oreja. Hay una diferencia entre trabajo y labor. No lo sé. Es más... No lo sé. Trabajo es una tarea, labor, puede hablar de complicado, de intensidad. Sí, sí. Es labor. laborioso, es labor. muy intenso. Sí. Pero es un siervo, el pastor es un siervo. O sea, y a quien tiene que dar cuenta es al Señor. ¿Sabéis una cosa? Un día yo voy a tener que ir delante del Señor y decir, ¿por qué has tratado así en esta situación? Me va a pedir cuenta a mí. Ahora, quiero que entiendas otra cosa. Si tú no estás sometiéndote al pastor, ¿sabes a quién va a pedir cuenta? A mí. A ti. Vamos a Hebreos 13 ahora. El tiempo ya se nos ha ido. Cuando se divierte uno, ¿verdad cómo se pasa el tiempo? Capítulo 13, versículo 17. Este es el punto 3 en nuestra lámina. Nos estamos adelantando un poquito, pero está en línea con lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de obedecerlo, letra C. Alguien que me lea, por favor, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos. ¿Por qué? Porque vela por nosotros. Esto es provechoso. Ok, ellos velan por vuestras almas como quienes... Y van a tener que dar cuenta si no lo hacen bien. Como quien han de dar cuenta. Pero toma nota. La razón... A ver, voy a torcer un poquito lo que voy a decir ahora. ¿Por qué hay tantos pastores que están amargados? No hay tantos, pero hay algunos que están amargados. ¿Por qué? Porque los miembros no responden. No por el trabajo nada más. No, yo pienso que no están... ¿Por qué no bien. tienen alegría? Creo que en Moisés hay un ejemplo de eso, ¿no? Cuando Muy bien, Moisés. A Sí. lo mejor porque no están haciendo las cosas bien. No se tomó las cosas tan fuertes. Mira lo que dice ahí. Para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro, porque la noten eso como una Es decir, carga. cuando un pastor está constantemente repitiendo lo mismo en la iglesia, hermano, no reacciona, no te imaginas la situación que lleva consigo cuando va a casa. Es de impotencia. Y gracias a Dios tenemos nosotros al Señor a quien podemos descargar esta ansiedad que a veces nos viene y pedir a Él que Él intervenga, ¿no? Pero aquí tenemos un mandamiento que es precioso. Obedecerlo, reconocerlo. ¿Qué tal estimarlo? Imitar su fe. Estimarlo. ¿Qué significa estimarlo? Que sienta el apoyo también de la congregación. Vale. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. No tenemos tiempo, ya son y 5. Pero alguien, el primero que levante la mano. Ok. Una muestra de estima. Respeto. Respeto. Sí, de pastor, para conocer que es pastor, ¿no? Sí. Y no, oye, ven aquí, quiere hablar contigo. Quillo. Tratarlo con cierta duración. Ok. Yo diría que gracias por su dedicación, por las enseñanzas, porque se nota el esfuerzo que hace para darnos a nosotros esta enseñanza y que nos la llevamos con un aprendizaje diario. Okay. ¿Qué sugiere para ti estima? Que trae ¿Cariño? un buen plato Pues también tiene que suculento ver con cada cariño. domingo. Una buena comida suculenta trae los No, domingos. bueno. Se aprecia. La palabra, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta que todo lo arreglamos con una comida? Sí, pero estoy hablando de la palabra de Dios, el alimento Vale. espiritual. Usted ya se va al asadito. El otro día, reuniéndonos con los pastores, hermano Joshua, hermano Tim, no estaba esta vez Daniel, pero hablábamos de que en la historia, los grandes hombres de Dios que han escrito libros sobre su ministerio, todos decían que después de la predicación siempre se iban del púlpito sintiéndose como indignos, como inadecuados, ¿no?
al tener que servir a un Dios, a un Cristo preeminente. Tú sabes lo que eso... Y dijimos, ¿te has sentido así alguna vez? Y decía el hermano Joshua, todos los lunes. ¿Te has sentido con ganas de tirar la toalla? De todos los lunes. ¿Sabes por qué dice eso? Porque es una tarea sumamente difícil, a veces agonizante, muy lenta. Y si vives en un país como España, prepárate para un nivel de ministerio muy, muy complicado. Y aparte la responsabilidad, ¿no? Porque estás predicando la palabra de Dios. Claro. ¿No? Nosotros llevamos aquí ya 26 años. Francisco y Silvia creo que son los más antiguos. Hemos pasado por muchas batallas. Hemos pasado por momentos muy altos de tener 70 personas aquí. Sí. Y decir, esto ya de aquí al cielo. Y un año después bajar a 40. Y decir, bueno, pues ya es hora de cerrar la tienda y nos vamos a casa. No, mantenerte ahí a las duras y a las maduras. Venga lo que venga. Es muy fácil mantenerte animado cuando las cosas van bien. Y van moviéndose. Pero cuando las cosas están estancadas y no importa lo que hagas, no sales del estancamiento, te dan ganas de decir, hermanos, buscaros otro porque yo no soy capaz de mover, de hacer nada. La lucha que tiene el pastor dentro es tremendo. Yo he tenido varias ocasiones en los 27 años que llevo en el ministerio de decir, vale, yo no tenía que haberme metido en esto, tiene que venir otra persona que lo haga mejor que yo. Y seguramente vas a encontrar personas que lo hagan mejor, pero es que no las hay. El problema es ese, que no las encuentras. Sí, el último comentario, Silvia y luego Héctor, y ya con esto tenemos que cerrar. Por eso es tan imprescindible orar por el pastor, pero el pastor también puede pedir oración a la congregación cuando está muy sobrecargado o tiene ganas de tirar la toalla. Yo a veces he escuchado que usted dijo que tenía ganas de tirar la toalla, pero como yo sé que usted tiene su roca allí en la playa, entonces oro por esa roca para que usted vaya para allá. Y deje mis lágrimas allí. Y deje, sí, que se desahogue. Pero nosotros comprendemos que es una carga muy grande y todo, y oramos por usted, pero a lo mejor usted... Digo yo, no sé, que podría a veces cuando tiene esos malos momentos pedir oración, lo haríamos con mucho gusto, no lo juzgaríamos, no diríamos, el pastor está... Lo que pasa es que eso es muy delicado. Sí, pero... quizás los que llevan aquí años, todos necesitamos a un confidente, a alguien con experiencia, a quien pueda llorar sobre su hombro y que se quede ahí. Porque si lo haces con otra persona en la iglesia que no tiene esa madurez, se van a desmoronar. Sí, sí. Se van a desmoronar, se van a desanimar. Y de bien, ¿qué condiciones está el pastor? Así que me queda a mí. Entonces necesitamos siempre a una persona que tenga fortaleza, sabiduría, que se haya demostrado en el ministerio, que podamos decir, necesito tu hombro para llorar durante media hora. ¿Sabes? Nos hemos sentido así alguna vez, ¿verdad? Sí. Sí. Y por eso estos puntos son muy importantes. Vamos a dejar los siguientes, mantenerlo y orar por él para la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero creo que hemos tocado algunas cosas. Por favor, leer estas hojas si tenéis algún comentario. Si estáis en desacuerdo, por favor, decídmelo. Sí, sí. Me encantará mostrarte que estás equivocado. Por ahí venía la